Regresé para Navidad después de ganar mi caso en el extranjero. Mi esposa ni siquiera me abrazó. No me guardó ningún regalo. Me presentó como mi esposo temporal que no puede quedarse mucho. Mi hijo se rió. ¿Por qué te molestaste en venir? Nadie te quiere aquí. Mi hija añadió, el nuevo novio de mamá se muda mañana. Solo sonreí y dije, lo entiendo perfectamente. 2 semanas después, hice una llamada. Anoche, recibí un mensaje, ¿qué demonios acabas de hacer? La escarcha crujía bajo las botas de Dominique Mercer mientras descendía del taxi, respirando por primera vez en casi 8 meses el aire gélido de diciembre que envolvía su ciudad natal. Su figura esbelta estaba enfundada en un traje a medida que aún conservaba el tenue aroma de un tribunal en Frankfurt. El caso de arbitraje internacional que había devorado su vida finalmente había concluido con un veredicto que definiría su carrera como abogado defensor. Dominique se había convertido en el hombre que salvó a Ricoeur Technologies de la aniquilación. Una demanda de $2.4 mil millones disuelta por una brillantez estratégica sin precedentes. La modesta casa colonial de 2 pisos frente a él estaba decorada con luces navideñas que parpadeaban en patrones familiares. Dominique sintió el peso de su ausencia en cada paso hacia la puerta principal. Los últimos 8 meses habían estado llenos de videollamadas cada vez más cortas y mensajes cada vez más escasos. Aún así, nada podría haberlo preparado para lo que le esperaba dentro. Había imaginado este momento durante el vuelo de 14 horas a casa. Valerie corriendo a sus brazos, Liam y Abigail peleándose por quién lo abrazaría primero. En cambio, cuando Dominique empujó la puerta, fue recibido por el sonido de risas que cesaron abruptamente con su entrada. Miren quién finalmente recordó dónde vive, dijo Valerie, su voz cargada de un filo extraño que Dominique nunca había escuchado antes. De pie en su propia sala, Dominique se sintió como un intruso. Valerie permaneció sentada en el sofá junto a un hombre que Dominique nunca había visto. Alto, con cabello entrecano y un reloj costoso que reflejaba la luz mientras descansaba casualmente su brazo en el respaldo del sofá. Llegaste temprano, dijo Valerie, revisando su reloj. No te esperábamos hasta mañana. Tomé un vuelo más temprano, respondió Dominique, dejando su equipaje. Liam, su hijo de 17 años, apenas levantó la mirada de su teléfono. ¿Por qué te molestaste en venir? Nadie te quiere aquí. Las palabras golpearon como puñaladas físicas, pero Dominique mantuvo la misma expresión controlada que usaba cuando el abogado contrario le lanzaba evidencia inesperada. Abigail, de 15 años y ya reflejando la fría actitud de su madre, añadió desde la entrada de la cocina, el nuevo novio de mamá se muda mañana. Los ojos de Dominique se fijaron en el extraño, quien al menos tuvo la decencia de verse incómodo. Dominique, este es Preston, dijo Valerie, señalando al hombre. Preston, este es mi esposo temporal que no puede quedarse mucho. La palabra temporal resonó en la mente de Dominique mientras extendía mecánicamente su mano. Lo entiendo completamente, dijo Dominique, con una calma que sorprendió incluso a él mismo. La cena de Nochebuena fue una representación de normalidad envuelta en hostilidad. Preston se excusó temprano, prometiendo regresar al día siguiente. Los regalos bajo el árbol tenían nombres que excluían el de Dominique. Ni siquiera un regalo simbólico había sido guardado para él. Más tarde esa noche, mientras Dominique yacía despierto en la habitación de invitados, accedió al sistema de seguridad del hogar a través de su teléfono. Las cámaras que había instalado años atrás habían estado grabando todo. 8 meses de metraje. Comenzó con lo más reciente y trabajó hacia atrás. Al amanecer, Dominique había visto a Preston entrar en su casa 137 veces durante los últimos 5 meses. Había presenciado a Valerie discutiendo planes de divorcio con un abogado en su cocina 3 meses atrás. Y lo más doloroso, había escuchado a Liam y Abigail siendo instruidos por Valerie sobre qué decir cuando él regresara. Háganlo sentir indeseado, les había indicado. Cuanto más rápido se vaya, mejor acuerdo obtendré. Mientras el sol se alzaba en la mañana de Navidad, Dominique preparó café en la cocina que él mismo había renovado años atrás. Escribió una serie de mensajes, luego los borró. Esto no era asunto para textos. Esto requería precisión.
«Feliz Navidad», dijo Valeria al entrar en la cocina, sin encontrar su mirada. «¿Lo es?», preguntó Dominique, observándola cuidadosamente. «No hay regalo para mí bajo el árbol». Valeria se sirvió café. «Has estado ausente, Dominique». «¿Qué esperabas?». «Honestidad», respondió él simplemente. «Como mínimo, nos hemos distanciado», dijo ella con una entrega ensayada. «Solicité el divorcio. Mi abogado contactará al tuyo después de las fiestas». Dominica sintió, su expresión ilegible. «Honestidad al fin. Aprecio eso». Esa tarde, Dominique empacó sus maletas mientras Valeria organizaba una reunión navideña que parecía más una celebración de su ausencia. Preston regresó, trayendo regalos para todos. Liam y Abigail reían con los chistes de Preston. Chistes contados desde el sillón de Dominique, por un hombre que usaba pantuflas que Dominique nunca había visto antes, pero que de alguna manera combinaban con la decoración. Mientras Dominique se preparaba para irse, hizo una pausa en el vestíbulo donde Valeria despedía a algunos invitados. «Estaré en contacto», dijo en voz baja. Valeria sonrió, claramente aliviada de que se fuera sin hacer una escena. «Cuídate, Dominique». «Tú también, Val», respondió. «Todos ustedes». Su voz llevaba un matiz que hizo que la sonrisa de Valeria vacilara por un momento antes de que él saliera al frío. El Hotel Bestsore se convirtió en la residencia temporal de Dominique mientras los vientos amargos de enero azotaban la ciudad. Desde su suite, podía ver el bufete de abogados donde había construido su carrera durante los últimos 20 años. Riker Technologies había recompensado su reciente victoria con una bonificación sustancial. Dinero que ahora financiaba su calculada respuesta a la traición. Dominique contrató a la investigadora privada Monique Lawson, una ex cliente cuya reputación de discreción igualaba su eficiencia. «Necesito todo», le dijo Dominique durante su primera reunión. «No solo la aventura. Quiero saber quién es realmente Preston Holt. Quiero saber cómo mis hijos fueron puestos en mi contra. Quiero saber cuál es el objetivo final de Valerie». Monique estudió los archivos que Dominique había compilado. «Esto ya es más minucioso que la mayoría de mi trabajo preliminar». «Soy minucioso por naturaleza», respondió Dominique. «Pero necesito a alguien con tu acceso». En 2 semanas, Monique entregó un informe exhaustivo. Preston Holt era un promotor inmobiliario comercial con 3 divorcios a sus espaldas. Había conocido a Valerie en una recaudación de fondos benéfica 9 meses atrás, mientras Dominique se preparaba para su caso en Alemania. Su aventura comenzó poco después. Más perturbadores fueron los mensajes de texto que Monique había recuperado, mostrando cómo Valerie había alienado sistemáticamente a los niños de su padre. «Les dijo que abandonarías a la familia por tu carrera», explicó Monique. «Insinuó que habías encontrado a alguien más en Alemania». «La ironía», dijo Dominique, con voz hueca. Pero el descubrimiento más revelador fue la verdadera motivación de Valerie. Preston la había convencido de que con el estatus de socio que Dominique esperaba en su bufete, ella podría reclamar la mitad de sus ganancias futuras en el divorcio. Significativamente más de lo que permitía su acuerdo prenupcial. «Planean forzar un acuerdo amenazando con dañar tu reputación en la firma», concluyó Monique. «Preston tiene conexiones con varios miembros de la junta directiva de Riker Technologies». Esa misma semana, Dominique recibió los papeles de divorcio del abogado de Valerie, Trent Russo, un notorio abogado de divorcios conocido por sus tácticas agresivas. La demanda inicial de liquidación era asombrosa: 60% de todos los activos, la casa y pensión alimenticia basada en los ingresos proyectados de Dominique como socio. «Está exagerando», confirmó la propia abogada de Dominique, Sofía Rivera. «Pero Russo hará esto feo si peleamos». «Cuento con ello», respondió Dominique. El mes siguiente, escalada generalizada. Quejas anónimas sobre la conducta de Dominique durante el caso Riker aparecieron en la Asociación Estatal de Abogados. Riker Technologies recibió cartas cuestionando sus prácticas de facturación. Sus hijos dejaron de responder a sus mensajes por completo. «Es Preston», confirmó Monique tras una investigación más profunda. «Está cobrando favores, difundiendo rumores a través de su red».
La consideración de asociación de Dominique en la firma fue discretamente puesta en espera, pendiente de la resolución de las quejas. El socio gerente, Lloyd Bennett, llamó a Dominique a su oficina en una lluviosa tarde de febrero. Estas acusaciones son preocupantes, Dom, dijo Lloyd, señalando el archivo de quejas. Especialmente viniendo justo después de tu mayor victoria. También son completamente fabricadas, respondió Dominique con calma. Y cronometradas perfectamente para coincidir con mi proceso de divorcio. Lloyd levantó una ceja. ¿Divorcio? No mencionaste eso. No era relevante para mi trabajo, dijo Dominique. Hasta ahora, aparentemente. Bueno, es relevante cuando el novio de tu futura ex esposa está jugando golf con 3 de los miembros de nuestra junta, respondió Lloyd. Preston Holt ha sido bastante vocal sobre tu situación doméstica. Dominique asintió. Lo sospechaba. Lloyd se inclinó hacia adelante. Mira, te conozco desde hace 20 años. Esto no suena como tú, pero la percepción importa en este negocio. Dame 6 semanas, dijo Dominique. Es todo lo que necesito. Durante marzo, Dominique pareció ser un hombre en retirada. Se mudó a una habitación de hotel más pequeña. Aceptó una reducción temporal en su carga de casos. Comenzó conversaciones de acuerdo con el abogado de Valerie, aparentemente dispuesto a ceder ante la mayoría de las demandas. Pero en sus reducidas acomodaciones hoteleras, Dominique estaba construyendo una elaborada red. Con la ayuda de Monique, mapeó conexiones entre los negocios de Preston y las quejas en su contra. Documentó cada instancia de alienación parental y comenzó a hacer llamadas telefónicas precisamente dirigidas a antiguos clientes y asociados. Para abril, Preston se había mudado a la casa de Dominique. Las cámaras de seguridad del vecindario lo mostraban organizando cenas con los platos de Dominique, durmiendo en la cama de Dominique, usando las batas de Dominique. Valerie comenzó a referirse a sí misma con el apellido de Preston en eventos sociales, a pesar de que el divorcio no estaba finalizado. Creen que han ganado, le dijo Dominique a Sofía durante una sesión estratégica. Eso es exactamente donde los necesito. La audiencia de divorcio estaba programada para el 15 de mayo. A medida que se acercaba la fecha, las demandas de liquidación de Valerie se volvieron aún más agresivas, reforzadas por lo que ella percibía como la caída profesional de Dominique. 3 días antes de la audiencia, Dominique recibió un mensaje de Abigail, el primer contacto directo de cualquiera de sus hijos en meses. Mamá dice que te quedarás sin hogar después del divorcio. ¿Es cierto? Dominique miró fijamente el mensaje, percibiendo no burla, sino un destello de preocupación. Respondió simplemente, no te preocupes por mí, Abby. La verdad tiene una manera de salir a la superficie. Esa noche, Dominique hizo una llamada final. La mañana de la audiencia de divorcio amaneció con una claridad inesperada. Dominique llegó temprano al juzgado, vestido con el mismo traje que había usado cuando ganó el caso Ricker. Se sentó solo en un banco fuera de la sala del tribunal revisando documentos mientras esperaba. Valerie llegó con Preston y Trent Russo, su abogado. Pasó junto a Dominique sin reconocerlo, pero Preston se acercó a propósito. Sin rencores, dijo Preston, extendiendo su mano. Los negocios son negocios. La familia es familia. Dominique miró la mano ofrecida, pero no la tomó. En efecto. Mientras entraban en la sala del tribunal, Dominique notó algo inusual. La galería estaba llena de gente. En la primera fila se sentaban Lloyd Bennett y otros 3 socios de su firma. Detrás de ellos estaba el propio Victor Riquer, CEO de Riquer Technologies. Varios otros que Dominique reconocía de diversos aspectos de su vida profesional ocupaban los asientos restantes. Valerie se inclinó hacia su abogado, susurrando urgentemente. Russo parecía igualmente confundido por la audiencia. La jueza Marlene Díaz entró, revisó el expediente del caso, luego miró con ojos penetrantes. Antes de proceder, entiendo que hay una moción para introducir nueva evidencia. Sofía Rivera se puso de pie. Sí, su señoría. En las últimas 48 horas, ha salido a la luz información sustancial nueva que impacta directamente estos procedimientos. Russo objetó inmediatamente.
Su señoría, este es un intento transparente de retrasar. Si me permite, vino una voz desde la galería. Lloyd Bennett se puso de pie, dirigiéndose al tribunal. Su señoría, soy Lloyd Bennett, socio gerente de Hartgrove, Bennett y Asociados, donde el señor Mercer está empleado. Nuestra firma desearía unirse a esta moción y presentar evidencia de lo que parece ser una campaña coordinada para dañar la reputación profesional del señor Mercer con el propósito de influir en estos procedimientos. La expresión de la jueza se endureció. Acérquense al estrado, todos los abogados. Después de una acalorada discusión al margen, la jueza Díaz anunció, escucharemos esta evidencia. Señor Russo, su objeción queda registrada. Lo que siguió fue un desmantelamiento metódico de la narrativa que Valerie y Preston habían construido. Monique Lawson testificó sobre la campaña sistemática para alienar a los hijos de Dominique. Lloyd presentó evidencia de que todas las quejas presentadas contra Dominique se habían originado en socios comerciales de Preston Holt. Lo más devastador fue el testimonio de Victor Ricker, quien reveló que Preston se le había acercado directamente, ofreciendo tratos inmobiliarios favorables a cambio de información perjudicial sobre Dominique. El señor Holt indicó que dicha información valdría una fortuna en un próximo divorcio, testificó Ricker. Grabé nuestra conversación. La reproducción de audio llenó la sala con la voz de Preston detallando cómo podrían exprimir a Mercer hasta el último centavo y cómo Valerie había interpretado su papel a la perfección. A mediodía, la jueza Díaz llamó a un receso. Cuando se reanudaron los procedimientos, la galería se había reducido, pero la atmósfera había cambiado dramáticamente. Preston estaba notoriamente ausente. Valerie se sentó sola junto a su abogado, quien estaba reelaborando frenéticamente su posición. A la luz de la evidencia presentada, dijo la jueza Díaz, me inclino a ver las demandas de liquidación iniciales con extremo escepticismo. Además, estoy remitiendo este asunto a la oficina del fiscal de distrito para posible procesamiento por cargos de perjurio, manipulación de testigos e intento de extorsión. El rostro de Valeria había perdido todo color. Russo solicitó otro receso para consultar con su cliente. Cuando regresaron, Russo anunció que Valeria aceptaría los términos del acuerdo prenupcial original sin reclamaciones sobre ganancias futuras. Desocuparía la casa matrimonial dentro de 30 días y retiraría todas las acusaciones contra Dominique respecto a su conducta profesional. Mientras concluían los procedimientos, Dominique recibió un mensaje de un número desconocido. ¿Qué demonios acabas de hacer? Fuera del juzgado, Lloyd se acercó a Dominique con una sonrisa. La votación para socio es la próxima semana. Después de la actuación de hoy, diría que es una formalidad. Gracias por venir, dijo Dominique. Agradece a Víctor, respondió Lloyd. Él fue quien insistió en que todos viniéramos. Dijo que salvaste su empresa y te debía una. Mientras la multitud se dispersaba, Dominique notó a Liam y Abigail parados torpemente al pie de las escaleras del juzgado. Los ojos de Abigail estaban rojos de tanto llorar. Papá, dijo ella mientras él se acercaba. ¿Es cierto lo que dijeron sobre mamá? Dominique midió sus palabras cuidadosamente. Tu madre tomó decisiones. También Preston. También yo, al priorizar mi caso cuando debería haber estado más presente. Ninguno de nosotros está libre de culpa. Pero nos mintieron, dijo Liam, con la voz quebrándose. Nos hicieron odiarte. El odio es fácil, respondió Dominique. La comprensión es más difícil. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Abigail. Ahora, dijo Dominique, empezamos de nuevo. Con honestidad, esta vez. Esa noche, después de reunirse con Sofía para finalizar el acuerdo de divorcio, Dominique regresó al Hotel Vestsore. En su teléfono había una serie de mensajes cada vez más desesperados de Preston, cuyo imperio inmobiliario se estaba derrumbando mientras inversionistas y socios se distanciaban tras las revelaciones en la sala del tribunal. Un mensaje separado de Valerie simplemente decía, Preston se ha ido. Recogió sus cosas y se fue sin despedirse. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Dominique no respondió a ninguno.
mientras empacaba sus pertenencias para regresar a su hogar, ahora únicamente suyo bajo el acuerdo finalizado, Dominique reflexionó sobre la rápida y decisiva justicia que había orquestado. No a través de violencia o medios ilegales, sino a través de la misma estrategia metódica que le había ganado el caso Ricker. Paciencia, precisión y sincronización perfecta. El último mensaje que envió esa noche fue a sus hijos: me mudo de regreso a casa mañana. Hay mucho que reconstruir. Estoy listo cuando ustedes lo estén. Por la mañana, mientras Dominique dejaba el hotel, el conserje le entregó un paquete. Dentro había una placa con su nombre de socio para la puerta de su oficina con una nota de Lloyd: la justicia te sienta bien. Dominique sonrió. Justicia, en efecto.